RSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amable auditorio, muy buenas tardes. Como de costumbre, estamos aquí con ustedes, Arturo Geraldo, su servidor, y me acompaña Esperanza Iñiguez. Muy buenas tardes y bienvenidos. Como todos los viernes, está aquí con nosotros la doctora Marta Sánchez González, y muchísimas gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes en sus hogares y en esta que es su estación y en este que es su programa. Buenas tardes. Gracias, doctora Marta Sánchez. Y a todos ustedes nuestras gracias por nuestro agradecimiento por estar sintonizando esta cadena de estaciones de radio que nos llevan hasta usted. Tenemos muchas cosas muy bonitas que platicarles. A los mexicanos y latinos que están del otro lado de la frontera, vaya nuestro abrazo, y a los mexicalenses que nos reciben por el canal 76 por televisión, gracias por estar con nosotros. A los de la costa estamos en el canal 87 de Easy, y también estamos por internet en www.psn.si, y en Facebook Live estamos como PSN en vivo. Y aquí estamos, Arturo, con una muy buena noticia. Ya salió la noticia y dice... Así es, notición. Notición. México y Estados Unidos llegan a acuerdo. Trump suspende aranceles. Así es. Trump suspende aranceles, y esa es una muy buena noticia para toda América Latina, Arturo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que se suspende de forma indefinida la aplicación de aranceles a México, luego de llegar a un acuerdo entre ambos gobiernos. Me complace informarles que los Estados Unidos ha llegado a un acuerdo firmado con México. Los aranceles programados para ser implementados por los Estados Unidos el lunes contra México quedan suspendidos indefinidamente, informó en su cuenta de Twitter Donald Trump. ¿Qué dices de esto, Arturo? No, pues era de esperarse, ¿no? Era definitivamente una decisión totalmente fuera de control. Tomar una decisión así arrebatada, como si se tratara de dar un golpe de timón, pues no. No convenía ni a México ni a los Estados Unidos. Así es que seguramente lo convencieron. Doctora Marta Sánchez, el presidente de Estados Unidos dijo que el gobierno de México se comprometió a tomar medidas enérgicas para reducir la migración en la frontera sur. Además informó que en breve serán liberados los detalles de los acuerdos a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Qué dices, doctora Marta Sánchez? Bueno, yo pienso que fue una táctica electoral, y fue algo que, como acostumbra nuestro vecino, ya con nosotros, que deberíamos de estar acostumbrados también nosotros, de que este personaje dice cosas de las cuales después modifica o arregla lo que dijo. Entonces es muy difícil tener que tratar con una persona de este tipo de ser. Pero si él dice que nosotros cedimos, está equivocado, porque recordará, y hay que recordarle a su equipo y al señor Trump, que nuestra secretaria de Gobernación, nuestra ministra Olga Sánchez Cordero, de meses atrás había estado convocando a que las medidas de migración fueran más estrictas para nuestro país, porque se estaban filtrando gentes que no convenían a nuestro país, como viene siendo las gentes del crimen organizado y, por supuesto,
las gentes que contratan que contratan para que este tipo de caravanas se organicen. Entonces, ¿hasta qué punto esta organización de caravanas fue promovida desde el extranjero? Y no me estoy refiriendo ni a El Salvador ni a Honduras. Ya sabemos que existen problemas serios en cuanto a seguridad y en cuanto a miseria, pues. Y que este tipo de personas se obligan a tener que emigrar para buscar un estado de bienestar. Y que nuestro país de siempre ha recibido a extranjeros de todo el mundo, no solamente de Latinoamérica. Pero esta manera muy, muy amigable, se había abusado de ello. O pienso que así lo vio la licenciada Sánchez Cordero. Y mínimo ella exigió y se llevó a cabo, juntamente con el doctor Tonatiuh Guillén, que se hiciera una ficha mínimo de datos. Al tener una ficha, la migración nuestra, claro, de identificación, como se hace en todos los países, claro, no solamente en el nuestro, ni por órdenes del señor Trump, no. Esto se hace en todos los países. Entonces ellos podrían meterse al internet y a los países para ver si existían algún tipo de antecedentes criminales de las personas que están ingresando a nuestro país. Claro. Y dependiendo de eso, ya se valora si se queda y se le ofrece una visa de visitante o de trabajo, no sé, dependiendo de las aspiraciones de las personas que ingresan a nuestro país. O sea, que esto ya se estaba dando. No es porque el señor Trump nos hizo una presión, no, porque no es así. Digo, el gobierno nuestro ya había estado tomando las medidas. Lo que pasa es que también es cierto que la Guardia Nacional aún no estaba totalmente ni votada por el Congreso. Aprobada, la ley no estaba. Las leyes de las constitucionales lo habían permitido. Al momento que se hace, que se permite y se empieza a hacer la organización de esta Guardia Nacional, claro que se va a desplegar a todos los estados, como se está desplegando a todos los estados. Y uno de ellos es la frontera sur, por supuesto que es la frontera sur, pero otros es la frontera norte, Marcelo Ebrard había dicho ayer que más de 6,000 efectivos se irían a la frontera sur, Arturo. Ese era uno de los primeros. Y sí, que Estados Unidos había desplegado a la frontera de ellos, o sea, su frontera sur, 5,000 efectivos. Es decir, bueno, esto se da en cualquier país, no solamente en el nuestro, ni por presiones de nadie. Lo que pasa es que el señor, está en campaña electoral y tiene derecho a tener que hacer todo este tipo de movimientos y de amenazas, porque está en su campaña electoral y a su base electoral le gusta este tipo de bullying. Entonces, claro, tenía que hacerlo. Bueno, pues estas son una de las primeras noticias que recibimos con mucho gusto, Arturo. Así es. De que se suspende toda esa amenaza que se cernía sobre nuestra patria. Pero al mismo tiempo las cosas van caminando, como dice la doctora Marta Sánchez, no porque él nos esté presionando. Acá de todas maneras tenemos varios meses organizándonos. La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de los Derechos Humanos, el secretario del Instituto de Migración, todos. Pero al mismo tiempo, el día de hoy, Los Cabos es sede de una cumbre de alcaldes de Norteamérica. Vinieron alcaldes de Canadá, de Estados Unidos y de México y estuvieron ahí. Hubo unos discursos preciosos, unas propuestas extraordinarias, donde se manifiesta la unidad de los alcaldes, de los pueblos, de nuestra gente. Claro. Que digo yo pienso que eso ha sido siempre, ha sido una solidaridad entre los pueblos. Exactamente. El representante de Canadá, mis respetos, qué bonitos palabras se dijeron ahí.
pero el que más me llamó la atención es el de Los Ángeles. Habló palabras en español y palabras en inglés, aunque sus padres y sus abuelos son de origen mexicano, aunque él tiene apellidos como italianos, ¿verdad? El apellido es como italiano. Pero en esta cumbre, donde todos los alcaldes de todo Norteamérica, así terminó el primer evento, Arturo, donde gritan viva nuestra gente, viva nuestras ciudades, viva nuestra amistad, porque tenemos que convivir en el planeta se ha hecho tan chiquito. Y se está destruyendo, que entre más nos unamos está mejor. Claro. Digo, los pueblos. Tratar de salvar estas entidades. Bueno, están pasando cosas buenas, Arturo, tenemos que decirlo, que son cosas buenas, el que y fíjate, y una vez más se realizan las enseñanzas de Jesús de Nazaret, pronunciadas hace 2000 años. Poco a poco, fíjate. ¿Cómo cuáles? Pues hablar de fraternidad, de igualdad, de comprensión, todas esas actitudes que son las que dan realce a la calidad de seres humanos. No el pleito, no la confrontación constante, como se ha venido realizando durante años. Uh-huh. Marcelo Ebrard, como canciller de México y como dirigente de la Embajada de México ante Estados Unidos, horas y horas trabajando, la Secretaría de Comercio, tenemos que entender, y lo ha dicho varias mañaneras el licenciado López Obrador, que tenemos más de 24 millones de mexicanos en Estados Unidos. Allí están nuestros hermanos, Arturo. Uh-huh. Y que no somos dos países, somos una familia. O ustedes no tienen parientes allá en Estados Unidos, o los que están allá en Estados Unidos no son mexicanos. Pero siempre yo tengo esta pregunta revoloteándome en la cabeza. Tenemos 24 millones de mexicanos en Estados Unidos documentados. Eso. Pero ¿cuántos millones tenemos indocumentados? Sí. Métanle pluma. Yo creo que tenemos más de 40 millones de compatriotas en los Estados Unidos. Esto es importante, doctora Bertasani. Somos una familia. Nuestros mexicanos están en Canadá también. Y los latinos de Honduras y de El Salvador también están en Canadá trabajando. Entonces, no podemos desligar un país de otro. Claro. Y dice el licenciado Andrés Manuel, sí se van a aplicar las leyes, sí se van a aplicar, sí se va a poner un documento que tienen que traer las personas que entren, pero sin violar sus derechos humanos. Y esa es la parte más sensible de esto. ¿Qué dices, doctora? No, bueno, que es una conducta admirable, ¿no? Pero regresando a la delegación que hizo este tipo de trabajo, que llegó a un éxito, pienso yo que es un éxito de la diplomacia. Y pienso yo, porque no es fácil tratar con grandulones, no es fácil. Y sin embargo, se ha demostrado una gran apertura de nuestros políticos, no solamente el licenciado Marcelo Ebrard, sino que estuvo también la secretaria de Economía y estuvieron también algunos personajes del aspecto de las empresas, de los organismos de estas empresas. O sea, creo que fue un trabajo de conjunto y eso no deja de llamar la atención, porque creo que es la primera vez que nos enfrentamos a una crisis y es la primera vez que hay una agrupación de personajes y de intereses que hacen posible que en un momento dado hagan un frente común. Yo creo que es lo más importante, Arturo. Así es. Es decir, esto nos está llevando a un reencuentro de todos los mexicanos y de todos los intereses de los mexicanos. Así es. O sea, a mí me parece fabulosa porque engloba toda una serie de sentimientos, engloba toda una serie de intereses y bueno, yo pienso que pues
no en el fondo, claro que es en la superficie. Tiene que ver la manera de cómo se ha llevado nuestro país en 6 meses. Fíjate, vimos a un Carlos Slim El día de hoy. exhortar al pueblo de México a cerrar filas en torno al presidente López Obrador. ¿Eh? Y el día de hoy ¿Qué habló. quiere decir? Que por encima de los intereses bastardos que pudieran Que existen, sí. Entonces, hay un sentimiento nacionalista que no se puede negar. Sí, totalmente de acuerdo. Eso es bueno, fíjate. Pero además de nacionalista, de hermandad, Arturo, de solidaridad, que es uno de los proyectos de la Cuarta Transformación, el apoyarnos, Sí. el no hacer enfrentamientos que no llevan a nada. Exactamente. O sea, pues sí, digo... Y sobre todo, como lo ha dicho insistentemente el licenciado López Obrador, ¿no? Una revolución pacífica, una revolución de ideas, evolución, Así no es, revolución. Así es. Tenemos que explicarles que hay una noticia, la más importante es que se quitan la amenaza contra México de poner aranceles a los productos mexicanos. Indefinidamente. Ahora, nos falta ver los detalles, Sí, sí, porque falta no ver sabemos los detalles. Luego estamos viendo que la embajada mexicana que fueron a tratar de hacer los tratos para que esto no se aplicara. para que eso no se aplicara, se ha notado un triunfo. Claro. Pero al mismo tiempo, el día de hoy, en Los Cabos, Baja California Sur, se han reunido los alcaldes de toda la costa del Pacífico, desde México, Estados Unidos y Canadá. Y esta reunión también influyó mucho, doctora Marta Sánchez, porque además de que estaban los alcaldes y todos hablaron en favor de una unión de pensamientos. Sí. Fue muy importante. Es un muro virtual. Es un muro virtual. Pero es un muro que pesa, ¿eh? Sí. Claro que Y pesa. en esta reunión donde habló Claudia Sheinbaum, la secretaria de Economía de México, el presidente municipal de Los Ángeles, como le llamen allá, un presidente municipal de Canadá, habló también Carlos Slim y le pidió permiso al presidente para usar su frase: primero la ayuda al sureste. Tomando su frase, señor presidente, pidiendo prestada su frase, primero la ayuda al sureste, dijo el día de hoy Carlos Slim. ¿Qué quiere decir? Que todos juntos podemos hacer más pacíficamente que enfrentarnos ante una fuerza tan grande, Tan desigual. tan desigual. Vamos a una pausa, adelante. Muchos ciudadanos en edad de pensar nos preguntamos, un tanto intrigados, ¿por qué fracasó el socialismo en la Unión Soviética? Y nosotros mismos nos encontramos con muchas respuestas que no nos satisfacen, porque los críticos aseguran que todo marchaba perfectamente bien hacia un socialismo humanitario, pero llegó José Stalin al poder y todo lo echó a perder con un autoritarismo recalcitrante que acabó con todas las aspiraciones emancipadoras del pueblo trabajador, porque se convirtió en un dictador implacable que se dedicó a predicar el culto a la personalidad con una crueldad fuera de serie, provocando la muerte de miles o millones de personas que no estaban de acuerdo con su proceder, dando al traste con todo aquello que significaba progreso para la comunidad, rodeándose de gente sin escrúpulos que aprovechó la oportunidad para enriquecerse con el esfuerzo ajeno, convirtiendo el socialismo incipiente en una especie de capitalismo de Estado, donde los únicos empresarios eran los integrantes del gobierno, capitaneados por Stalin. Pero a la muerte del dictador, lo sucedieron otros hombres
que tampoco simpatizaban con el socialismo tal como lo concebía Lenin, dando margen a deformaciones sistemáticas para dar paso a un capitalismo ramplón que poco a poco fue cobrando fuerza hasta regresar al pasado, pero sin la sombra del zarismo depredador. Todo esto viene a demostrar que hoy por hoy el socialismo todavía no tiene aceptación, porque el hombre de nuestros días no está preparado para asumir esa forma de vivir, porque la naturaleza misma del hombre no lo permite. Prueba de ello es que ni Jesús de Nazaret pudo implantarlo, no obstante haber dado su vida en el intento. No faltan quienes aseguran que Jesús fue el primer socialista que vino al mundo, pero no pudo lograr sus propósitos emancipadores porque se adelantó 5,000 años en el curso de la civilización. Por eso fue sacrificado por los hombres de su época, porque no estaban preparados para ser tan condescendientes como lo demanda el nuevo sistema que proponía el nazareno, que hablaba de hermandad, igualdad, solidaridad social. Cuando las ambiciones del hombre estaban desatadas, obedeciendo los instintos cavernarios que todavía siguen vigentes en la actualidad, con disfraces que no convencen a nadie. Desde los tiempos bíblicos, el hombre está acostumbrado a vivir como Dios le da a entender, sin detenerse ante consideraciones de orden moral, porque cada quien procura desarrollarse de acuerdo con sus capacidades personales, sin pensar ni siquiera remotamente en la posibilidad de compartir sus sentimientos, porque eso, cuando Jesús proclamaba que había que amarnos los unos a los otros, la gente lo escuchaba con mucho escepticismo, porque esa forma de conducta no tenía mayor aceptación. Y hasta la fecha seguimos siendo igual. Nos odiamos los unos a los otros con cualquier pretexto, incluso entre los mismos hermanos. Por eso resulta tan difícil aceptar el socialismo, cuando menos por el momento. Pero quizá dentro de unos 1000 años el hombre habrá evolucionado lo suficiente para vivir en concordancia sin las animosidades que persisten en la actualidad. Bueno, yo creo, Arturo, que tú haces una revisión de personalidades o de sistemas que han tratado de implementar esta manera de política. Pero para mí es muy... Estos intentos que no han cuajado, que no han tenido éxito, no solamente es de principios, sino de acciones. Y tú bien sabes que las acciones, pues son las que se ven, muchas veces menos que los principios. Y también tú bien sabes que nuestros valores, o yo vuelvo otra vez a los valores, que se implementan a través de los años y de los medios de manipulación, que pueden ser de tipo radio, televisión e incluso de comportamientos, tiene que modificarse. Por eso es tan difícil que este tipo de movimientos puedan llegar al éxito. Y yo pienso que se toman ciertos aspectos sociales o dentro del socialismo. Nuestra Constitución misma está impregnada de ciertos conceptos socialistas. Y yo pienso que todas las constituciones de los países buscan algo de esto, pero
por experiencia sabemos que antes o hasta la fecha ese tipo de principios no se aplican. Y no se aplican porque las personas que llegan a estos sistemas de poder, pues no llegan desintoxicados de sus principios. Así es. Entonces se vuelven a aplicar. Entonces, para mí, lo que estamos viendo a este momento, que yo me felicito todavía de verlo, es diferente, Arturo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si hemos visto en el licenciado Andrés Manuel López Obrador, 1, 2, 3, 1, 2, es el 3. ejemplo. Y el ejemplo de no tener, más bien de ser. Y ese ser trata de contaminarnos a todos. Y de hecho, sus primeras políticas, ¿para quiénes han sido? Primero Pues los para pobres. las gentes pobres. Sin miedo. Es 1, 2, decir, 3, 1, 2, 3. este tipo de becas que se han dado, este tipo, o sea, vemos acciones, no solamente leemos los principios, sino que estamos viendo las acciones de esos principios. Ahora, que esto se llegase a prolongar, no sé, porque implica de nosotros mismos, por eso él nos está cada rato invitando a que participemos, a que hagamos otra manera diferente de llevarnos, que van a ser los siguientes valores. Así es. El día de ayer unos empresarios te preguntaban, Arturo, ¿es posible que un día llegara parte de ese socialismo a los países? Y tú les respondiste ayer en la mañana. Yo les contesté, estábamos en un desayuno con los madrugadores. Yo les contesté que actualmente el socialismo es una utopía. La condición humana no se presta para un sistema de esa categoría. El hombre actual está demasiado envilecido por un sistema capitalista brutal, un capitalismo salvaje que atenta contra los derechos humanos. Pero poco a poco, probablemente, el hombre vaya evolucionando. Pero no se trata de un cambio de la noche a la mañana. Las grandes transformaciones sociales se llevan a veces siglos de gestación. Por eso, el socialismo puede convivir con el capitalismo, maravillosamente, como lo hacen en los países escandinavos. Allí, el socialismo y el capitalismo coinciden y dan lugar a un pueblo feliz. Pero un socialismo radical, como mucha gente lo concibe, ni Jesucristo lo pudo poner en práctica. Pero ¿cómo se manifiesta en los países escandinavos esa parte del socialismo que se pone en práctica? En los países escandinavos han principiado por socializar la educación y la medicina. Y los impuestos. Y los impuestos, los Y los debidos impuestos que deben de pagar sus pobladores. Así es. Eso es un paso gigantesco. Claro. En el terreno de la civilización. Y además el emplear esos impuestos de una manera clara. Así es. El emplear los impuestos de una manera clara. Sí. Claro. Sí. Bueno, pero es que el capitalismo, el sistema, se presta para esa sinvergüenzada. Ese es el problema del capitalismo. El afán de acumulamiento de bienes de las personas, eso genera una desigualdad social brutal, que a su vez generan inconformidades y violencia. Y no se puede llegar a ningún acuerdo satisfactorio. Pero sí podemos llegar a tener, como dice la doctora Marta, en ciertos aspectos, esa posibilidad de plantear y de poner las bases, doctora Marta Sánchez, para que la medicina socializada sea buena, para que la educación de gobierno sea buena, para que todos tengamos una forma más o menos equilibrada en el vivir, en el recibir los sueldos, en el tener oportunidades de trabajo, que es lo que ahorita queremos todos,
para todas nuestras familias oportunidades en la justa de medianía. trabajo. En la justa medianía, que nadie gane demasiado, ni nadie gane tampoco que no le alcance para llevar la comida a su mesa. Y para tener la dignidad del trabajo, Marta, que eso es lo que necesitamos. Por eso mañana va a venir el licenciado Andrés Manuel López Obrador, vayamos a recibirlo. ¿Para qué? Pero todos, para que escuchen ustedes cuáles son los planes que trae, para que recibamos su mensaje, para que podamos, dijo la doctora Marta, contaminarnos de lo que él nos trae. Se puede vivir en la justa medianía todos, pero tenemos tal influencia tan dura del capitalismo de nuestros vecinos, tan hermoso que viven, pues, pero tan duro que trabajan nuestros mexicanos allá, doctora Marta. Trabajan muy duro, americanos y mexicanos y latinos. Es un trabajo extremo. Entonces, vengan a escuchar el mensaje del licenciado Andrés Manuel. Mañana vamos a estar desde las 3 de la tarde de fiesta, porque a la hora que llegue vamos a escuchar su mensaje en la calle Segunda y Constitución en Tijuana. Todos somos invitados, no importa por quién haya votado y no importa si vive en Estados Unidos. Al fin que mire, ya somos amigos de Trump. Vámonos. Vamos a la pausa. Vamos a una pausa, adelante. Estamos de regreso, y si usted ha soñado con ser actor o locutor, o piensa que puede bailar muy bien y que tiene siempre la ilusión de llegar al estrellato, la Academia de Artes Escénicas Reina Soledad le invita para que asista a sus cursos, asesorías en toda clase de artes escénicas. Tienen las asesorías de lunes a viernes normalmente, pero también trabajan sábados y domingos. Reciben alumnos desde 6 años hasta 100. Así que si usted siempre ha soñado con convertirse en esa estrella de un espectáculo, la Academia de Artes Escénicas Reina Soledad lo está invitando a asistir a sus cursos de asesoría en el kilómetro 21 de la carretera libre a Rosarito, entre Tijuana y Rosarito, y el teléfono para mayores informes es 661-120-0360. 661-120-0360. Adelante, Arturo. Si tiene problemas de audición, comuníquese con el doctor Roberto Farías. Mi amigo, el doctor Roberto Farías, le soluciona cualquier problema que tenga de sordera, nariz y garganta. Cuenta con el equipo más moderno sobre la materia. Llámele al teléfono 681-1222. 681-1222. Doctor Roberto Farías. El Instituto de Cosmetría Estética es un instituto particular incorporado a la Secretaría de Educación Estatal. Los está invitando a formar parte de este equipo con capacidad, con tratamientos de belleza, diplomados permanentes para estetas, cosmetólogas, terapeutas corporales, cosmetría, maquillistas profesionales. Estas capacitaciones son para que usted los aplique en otras personas. Les da la magnífica oportunidad de la capacitación y que se pueda independizar económicamente en un solo ciclo escolar. Si usted quiere mayores informes, puede llamar al 664-622-2809. 622-2809. Están ubicados en la calle 20 de noviembre, enseguida de una iglesia en la parte alta, en la avenida 20 de noviembre 315, Altos 21, Colonia 20 de noviembre en Tijuana. 622-2809. Conocemos este instituto, tenemos muchos años de conocerlos y les puedo decir que de veras las personas que salen de allí, hombres o mujeres mayores de 18 años, inmediatamente saliendo, ya están esperándolos de las instituciones de belleza porque son personas muy bien preparadas. Así que aproveche, 622-2809. Y no se les olvide que los niños necesitan saber matemáticas. Si no van a ser ingenieros y si usted cree que no los van a necesitar las matemáticas, se las van a necesitar porque si no, no entran a la secundaria o si no, no entran a la preparatoria. Ayúdele a su niño a que sienta que son amigables y divertidas las matemáticas. En cuanto uno las entiende, son amigos de uno. Clases de matemáticas para primaria, secundaria y preparatoria.
Si usted tiene Facebook, pues en Facebook Live están como clases de mate 1, 2, 3, 4. Si usted no tiene esa posibilidad, usted es el papá y no sabe manejar muy bien la computadora, no se preocupe. Llame al teléfono 646-117-3642. Clases de matemáticas para niños de primaria, secundaria y preparatoria. Doctora Marta, quisiera nomás comentarte sobre estas clases de matemáticas. Hemos tenido tan bonitas respuestas. Nos llama la maestra y nos dice, mis niños que estuvieron 2 o 3 o 5 clases pasaron sus exámenes. Con tanto gusto los decimos porque las matemáticas suelen ser amigables, pero por lo regular, nosotros de padres o abuelos, y ya te quedaste, ya no, nunca le vas a entender. No. Hasta los idiomas más difíciles se aprenden. Bueno, pues las matemáticas es una cosa fabulosa. Llame, teléfono 646-117-3642. ¿Continuamos, Arturo? Continuamos, doctora Marta Sánchez. Mientras que el licenciado Andrés Manuel el día de hoy estuvo en Los Cabos, reunido con todos los que quisieron venir a esta invitación, presidentes municipales de la costa del Pacífico, de México, todos estuvieron invitados, y sobre todo de Estados Unidos y Canadá. El día de hoy se agruparon y se mandaron mensajes de unidad y de hermandad. Esto, además de que el señor presidente nos ha invitado mañana aquí en Tijuana. ¿Qué dices de todas estas campañas, doctora Marta Sánchez? ¿Qué esperamos de estas campañas? De unidad, de hermandad,